Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta en el video. Hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar. Kwan Tatltu y Beren Saat están en el centro de una posible crisis de celos que ha encendido las redes sociales. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Beren publicó una foto en su cuenta de Instagram. En la imagen, la actriz aparecía sonriendo junto a un misterioso acompañante en una cena elegante. La descripción era simple, una noche especial, con buena compañía. Pero lo que realmente hizo estallar la conversación fue el corazón azul que acompañaba el texto. Los fanáticos, atentos a cada detalle, comenzaron a especular quién era ese hombre y por qué Kwan no aparecía en la foto. Fuentes cercanas aseguran que Kwan, conocido por su carácter tranquilo, no recibió bien la publicación. Según una persona de su entorno, el actor habría dicho, no entiendo por qué necesita mostrar cada momento de su vida, especialmente si hay alguien más en la foto. Estas palabras, filtradas por un supuesto amigo del actor, encendieron la mecha del rumor. Por su parte, Beren respondió de forma elegante, aunque con un toque de ironía, durante una entrevista en un evento de moda en Estambul. Cuando un periodista le preguntó si la foto había causado tensiones, ella sonrió y dijo, no hay nada que explicar. Si una sonrisa provoca celos, entonces el problema no es la foto. La frase se volvió viral en cuestión de horas, generando miles de comentarios en redes sociales. Mientras tanto, los seguidores del actor también se hicieron escuchar. Algunos defendieron a Kwan, asegurando que cualquier persona sentiría incomodidad ante una situación así. Otros, en cambio, acusaron al actor de ser demasiado posesivo. En Twitter, el hashtag #crisis de celos Kwan Beren se convirtió en tendencia en menos de 24 horas. La situación escaló cuando, al día siguiente, Kwan dejó de seguir a Beren en Instagram. Un gesto que, aunque pequeño, fue interpretado por muchos como una confirmación de los rumores. Las especulaciones se dispararon, algunos incluso afirmaron que el actor había abandonado el set de su nueva serie antes de terminar el rodaje del día. Sin embargo, unos días más tarde, los paparazzi captaron a Kwan saliendo de un restaurante en Nizantasi con una expresión seria pero calmada. Cuando un periodista le preguntó directamente sobre el supuesto conflicto, el actor respondió brevemente, no crean todo lo que leen. Las fotos no siempre cuentan la historia completa. Esta respuesta, aunque ambigua, no hizo más que aumentar la curiosidad del público. Por si fuera poco, Beren publicó una nueva historia en Instagram pocas horas después, donde aparecía frente a un espejo con la frase escrita, la confianza es la base de todo. Los seguidores interpretaron esto como un mensaje directo a Kwan. Los medios comenzaron a titular, ¿un mensaje de reconciliación o una declaración de independencia? A medida que pasaban los días, los medios de comunicación no dejaron de seguir cada movimiento de ambos actores. Algunos programas de entretenimiento incluso invitaron a expertos en lenguaje corporal para analizar sus más recientes apariciones públicas. Según una de estas analistas, la distancia entre ellos en los últimos eventos no es casual, hay una tensión que se percibe incluso en sus gestos más mínimos. Este comentario alimentó aún más el fuego mediático. Lo cierto es que tanto Kwan como Beren han sido, durante años, una de las duplas más queridas del público turco. Desde su recordada participación en la serie Aşk Memnu, los fanáticos no han dejado de soñar con verlos juntos nuevamente en pantalla. Por eso, cualquier interacción, o la ausencia de ella, se convierte rápidamente en noticia. En medio de todo este revuelo, surgieron rumores de que los representantes de ambos actores estaban intentando calmar la situación. Una fuente cercana a la agencia de Beren afirmó que no existe ningún conflicto real, solo una interpretación exagerada de las redes. Sin embargo, otra persona del círculo de Kwan aseguró que él no está cómodo con la exposición constante de su vida privada, especialmente cuando los comentarios en línea comienzan a afectar su reputación. La polémica alcanzó su punto máximo cuando varios portales internacionales comenzaron a replicar la noticia.
Desde España hasta América Latina, las revistas de espectáculos se hicieron eco del supuesto drama, presentándolo como un choque de egos entre dos estrellas. En respuesta, el equipo de relaciones públicas de Beren emitió un breve comunicado: nuestra artista se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos y no comentará rumores sin fundamento. Kwan, fiel a su estilo reservado, optó por el silencio absoluto. Pero el público no olvida fácilmente. Días después, una fotografía captó a ambos actores en el mismo evento benéfico organizado por una fundación infantil en Estambul. Aunque no posaron juntos, las cámaras registraron un intercambio de miradas que fue interpretado como una señal de tregua. Las redes se inundaron de mensajes esperanzados: quizás todo fue un malentendido, o Beren y Kwan otra vez en paz. Sin embargo, la calma duró poco. Un periodista reveló que, durante ese mismo evento, ambos habrían evitado coincidir en la misma mesa. Según su testimonio, Beren llegó con su equipo de estilistas y se sentó al lado de otros actores, mientras que Kwan prefirió mantenerse en una zona más discreta. No cruzaron palabra en toda la noche. Esta versión reavivó el debate sobre si realmente existía reconciliación o si simplemente estaban fingiendo cordialidad ante las cámaras. Con el paso de las semanas, los protagonistas comenzaron a recuperar su rutina habitual. Kwan se enfocó en el rodaje de su nueva serie de acción, mientras Beren viajó a París para participar en una campaña internacional de moda. A través de sus redes, compartió imágenes de bastidores con un mensaje claro: el arte siempre encuentra la forma de sanar. Muchos interpretaron esta frase como un cierre elegante al capítulo de rumores. Aún así, los seguidores más atentos notaron que, poco después, el actor volvió a seguir a Beren en Instagram. Un gesto silencioso, pero que muchos vieron como un símbolo de reconciliación. Las publicaciones de ambos comenzaron a recibir comentarios llenos de corazones y mensajes como: nos alegra verlos bien, o el respeto y la madurez siempre ganan. Hoy, mientras las especulaciones pierden fuerza, queda claro que la relación entre estas dos grandes figuras del entretenimiento turco sigue fascinando al público. Ya sea amistad, colaboración profesional o simple respeto mutuo, su historia demuestra que la fama no los exime de los malentendidos humanos. Lo cierto es que, como dijo un columnista local, en un mundo dominado por las apariencias, la verdadera noticia no es la crisis, sino la manera en que ambos la enfrentaron, con elegancia, silencio y una sonrisa. ¿Y tú, qué opinas de esta posible crisis de celos? ¿Crees que hay algo de verdad o es solo una estrategia para llamar la atención? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas noticias del mundo de las estrellas. Hasta la próxima, queridos seguidores.